Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Pues vamos a hacer un video que por ahí debía a un suscriptor del canal de YouTube que me pidió que hablara acerca de las tricomonas en los canarios. Vamos a ver qué causa esa enfermedad, vamos a ver cómo se contagia y el tratamiento. Pero primero que nada amigos, los invito a que se suscriban al canal de YouTube La Cría del Canario MX, así búsquenos en YouTube y denle en suscribir amigos. No cobran nada, solamente es para que les lleguen nuestros videos cada que los subimos. Entonces de esta manera me ayudan a mí a que mi canal vaya creciendo un poquito más y si pueden echarme la mano en ese sentido, se los voy a agradecer. Pues bien amigos, ¿qué es la tricomoniasis en los canarios? Es una inflamación en los ojos que ahora sí que se llaman mofletes, le salen unas bolitas alrededor del ojo, se les pela todo, se le cae la pluma al canario en los ojos. Entonces ahorita les voy a poner unas imágenes, pero primero que nada esa enfermedad amigos, hay pájaros que ya la traen. O sea, pueden ser portadores, pero no demuestran ningún síntoma. Este síntoma va a empezar a partir de que los canarios se debiliten. ¿Cuándo es eso? Cuando los canarios están en muda, es muy común que ataque esa enfermedad, ¿vale? También se puede mostrar en los pollos cuando los padres los están embuchando, si son portadores de la enfermedad, como tal se la transmiten a los pollitos. Vamos a ver las imágenes para que vean de qué es lo que estoy hablando. Ahora sí que con imágenes todo se ve mejor. Déjenme poner aquí. Bien amigos, miren, si pueden ver, este es el inicio. Así comienzan los canarios. Se les pone el ojito pelón de alrededor y se les ve una inflamación. Esta inflamación llega a ser de tal grado que el ojito se cierra. Vamos a pasar otra imagen, miren, es lo que les comento. Y de esta manera impiden que el ave vea. Hay veces que se le cierran los dos ojos y por lo tanto no pueden comer. Entonces, esto hay que tratarlo de inmediato para tratar de no llegar a este extremo, porque es más difícil tratar un canario que no ve, ¿no? Ahora sí que no puede comer. Esta es otra foto de cómo se van pelando el ojo. Toda la pluma la pierden y a este no sale inflamado, pero va a llegar el momento en que así va a pasar. Bien, estos son los mofletes, los que les decía. Son bolitas que se hacen alrededor del ojo. Todo esto amigos es la tricomoniasis en los canarios. Si ustedes notan que uno de sus canarios empieza de esta manera, les recomiendo que lo separen de inmediato. ¿Por qué? Porque como ya comenté es una enfermedad muy contagiosa. Vamos a regresar a la cámara, les voy a enseñar cómo es que se contagia esta enfermedad. Una de las causas, como ya dije, es que lo portan, ¿vale? Cuando se debilitan lo van ahora sí que a sacar a flote. Otro es el contacto. Ya sé que he dicho mucho, pero la mayoría de las enfermedades, amigos, es a través del contacto. Por eso es que yo les recomiendo que tengan mucha limpieza en sus aviarios, porque de esta manera evitamos enfermedades. Igual si traen algún ejemplar que esté enfermo, pónganlo en cuarentena sí o sí. No lleguen y lo avienten literal con los otros ejemplares porque se les va a contagiar. Si es un canario, un periquito, traten de ponerlo en cuarentena. Yo sé que es tardado, pero así evitan que todo su aviario se contagie, ¿vale? ¿Qué hacer si tu canario se infecta? Pues bien amigos, como ya comenté anteriormente, el contagio es ahora sí que a través del contacto. Esto también lo traen los gorrioncitos que llegan a las jaulas. Entonces hay que cuidar eso también. Pero ¿qué vamos a hacer si nuestro canario presenta esos síntomas? Lo que debemos hacer es de inmediato separarlo. Si podemos sacar la jaula del aviario, como ya comenté, lo podemos hacer. Y ¿qué vamos a tratar también? Vamos a tratar de lavar toda la jaula. Toda la jaula y las perchas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, como ya les mostré, es en parte del ojo.
pero se da porque los pájaros se tallan y se tallan en la percha. Entonces de esta manera se les pela el ojo y cogen una infección en el ojo, ¿vale? De esta manera vamos a evitar de que la infección se haga más fuerte y también nos ayuda a que nosotros no vayamos a contagiar. Esta jaula donde está el ejemplar enfermo la vamos a manipular al final. Pero en cuanto al tratamiento, vamos a ver, amigos, regresamos a las imágenes, que aquí está las imágenes de cómo se ve la tricomoniasis. Aquí está el tratamiento. Vamos a comprar en farmacia, esto no lo venden en pajarerías ni en forrajerías. Bueno, ahí sí puede que lo encuentren porque venden medicamentos que son para uso en gallos y caballos. Entonces, vamos a comprar el Flagyl, ahora sí que en farmacia, que no es nada más que metronidazol, ¿vale? Esto nos va a ayudar a curar a nuestra ave. ¿Cómo lo vamos a hacer, amigos? Vamos a pasarlo en un goterito y vamos a administrar, ahora sí que son 10 mililitros del producto por cada litro, o en su defecto podemos usar 7 a 8 gotas en cada bebedero de 40 mililitros, ¿vale? Esto lo vamos a hacer durante un periodo de 7 a 8 días, ¿vale? Vamos a pasar a la cámara de nuevo. Entonces, como ya comenté, vamos a hacerlo en el agua. Van a ser 7 gotas, 8 gotas por cada 40 mililitros de agua, o en su defecto se recomienda, amigos, cuando tú tienes un brote de tricomonas, se recomienda tratar a todo tu aviario. Lo principal es separarlo, y si tú no notas ninguna otra ave enferma, no hay problema, no lo trates, deja pasar unos días. Si no ves que se enferma alguna, no mediques, ¿vale? Pero lo más recomendable es medicar todo el aviario. Por eso es que son 10 mililitros por litro de agua, porque se usa para todos los bebederos. Y hay otro método que es un poquito más agresivo, pero igual es efectivo, que es dar una gota directamente en el pico a cada ejemplar durante 7 días. Pero en especial tu ave, cuando ya está muy avanzada, que ya tiene los ojos de esta manera, así, sí te recomiendo que lo administres directamente en el pico para que vaya mejorando. Otro medicamento que vamos a usar nosotros para mejorar, ahora sí que la visión del canario y bajar la inflamación, van a ser gotas de colirio, amigos. La que son gotas para humanos, esa la vamos a administrar nosotros, una gotita en cada ojo, durante el tiempo que el canario mejore, que por lo general a los 3 días, 4 días empieza a haber una mejoría. Entonces lo seguimos administrando hasta que el canario pueda ver bien. Si no encuentras gotas de colirio, porque son de uso en humanos, amigos, también, entonces vamos a usar también cloranfenicol, que también es para ojos. Es un medicamento que se usa en humanos. Todos estos medicamentos son de uso humano: el cloranfenicol, las gotas de colirio, perdón, y el Flagyl son de uso humano y lo van a conseguir en farmacias. Casi en todas las farmacias lo tienen, y esto es lo que nos va a ayudar a tratar a nuestros canarios, ¿vale? Por ahí, amigo, espero no sea muy tarde, pero es que he andado algo ocupado. Entonces te dejo el video. Ese va a ser el tratamiento que le vas a dar a tu ave. Ten cuidado. Por lo general se dice que la tricomona, amigos, ya una vez que les da, se queda. Entonces esos ejemplares, cuando se vuelven a debilitar, les vuelve a dar, vuelven a recaer. Entonces es muy probable que lo vuelvas a pasar en tu aviario. Entonces la mayoría que tiene un canario con tricomonas lo cura y lo saca del aviario, ¿vale? Para evitar nuevos brotes más adelante. Y a los pichoncitos también se les administra el metronidazol de la misma manera, amigos, pero ahora sí que esa
ya es con un poquito más de agua. ¿Por qué? Porque como están chiquitos, pues la dosis tiene que ser menor, ¿no? Por lo general se administra en el bebedero y los padres cuando embuchan les dan el tratamiento, pero llega el caso en que pues sí se le tiene que poner la gotita en el ojo del cloranfenicol o gotas de colirio, ¿vale? Ahí les dejo el tratamiento, amigos, suscríbanse, estamos subiendo más videos. Un saludo a todos, que estén bien y ahí estamos, bye.